en 1938. Napoleon Hill escribió un manuscrito tan perturbador que permaneció oculto durante más de 70 años. No fue censurado por el gobierno, no fue destruido por la iglesia. Fue su propia familia quien decidió que el mundo no estaba listo para leerlo. En ese manuscrito Hill afirmaba haber hecho algo imposible. Dijo haber entrevistado al diablo, y lo más inquietante no fue la entrevista, fue lo que esa entidad confesó sobre la mente humana. Porque si esas palabras son ciertas, millones de personas están siendo controladas sin saberlo. La pregunta es, ¿eres una de ellas? Y más importante aún, ¿cuánto tiempo llevas viviendo así? Antes de descartar esta historia, hay algo que debes recordar. Napoleon Hill no fue un escritor común. No fue un filósofo de sillón. No especulaba desde la teoría. Pasó más de 2 décadas estudiando a las mentes más poderosas de su tiempo. Entrevistó a hombres como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, J.P. Morgan, Alexander Graham Bell. Hombres que no solo construyeron riqueza, sino que moldearon el mundo moderno, que transformaron industrias enteras, que convirtieron ideas en imperios. Hill dedicó su vida a una obsesión: descubrir qué separa a quienes dominan su destino, de quienes viven reaccionando a él. ¿Qué diferencia existe entre una mente libre y una mente condicionada, que hace que algunas personas avancen con claridad, mientras otras permanecen estancadas durante décadas? Y después de años de investigación, después de publicar Piense y hágase rico, el libro que cambió millones de vidas, escribió otro, uno que muchos consideran su obra más peligrosa, Outwitting the Devil, Burlando al Diablo. Y durante décadas, nadie pudo leerlo. Su familia lo guardó, lo protegió, lo ocultó del público, porque sabían que contenía algo explosivo. Cuando finalmente fue publicado en 2011, los lectores esperaban metáforas, filosofía abstracta, simbolismo espiritual. Pero lo que encontraron fue completamente distinto. Era una conversación directa, incómoda, sin adornos, sin eufemismos. En ella, Hill le hace una pregunta a la entidad. ¿Cómo logras controlar a los seres humanos? La respuesta no fue lo que nadie esperaba. No habló de posesión, no habló de rituales oscuros, habló de algo mucho más cercano, mucho más real y mucho más aterrador. Imagina la escena por un momento. Una habitación en silencio, Hill sentado frente a su interlocutor invisible, haciendo preguntas que pocos se atreverían a formular. No era una charla sobre el bien y el mal, no era un debate teológico, era un interrogatorio. Frío, estratégico, implacable. Y en algún punto de esa conversación, la entidad hizo una confesión. Dijo que no necesitaba fuerza para dominar a la humanidad. No necesitaba cadenas, no necesitaba amenazas, no necesitaba violencia, porque la mayoría de las personas ya estaban atrapadas. Y ni siquiera lo sabían. Caminaban, trabajaban, se relacionaban, tomaban decisiones. Pero en realidad, estaban dormidas, viviendo en un estado que la entidad llamó deriva. Hill pidió que lo explicara. Entonces escuchó una palabra que cambiaría todo. Deriva. La entidad afirmó que la mayoría de los seres humanos viven en un estado mental que llamó deriva. Personas que creen tomar decisiones, pero en realidad reaccionan a lo que el mundo les impone. Personas que nunca eligen un rumbo, y por eso terminan aceptando cualquier destino. La deriva es levantarse cada día sin un propósito claro. Es repetir patrones que nunca cuestionaste. Es seguir caminos trazados por otros. Es pensar ideas que no sabes de dónde vinieron. Es aceptar creencias sin examinarlas. Es vivir para cumplir expectativas ajenas. La deriva es trabajar en algo que no te importa, porque así se hace. Es soñar con cambiar de vida, pero no dar el primer paso. Es querer más, pero conformarte con menos. Es sentir que algo falta, pero no saber qué es. Pero lo más peligroso de la deriva es que quien vive en ella no sabe que está dormido. Se siente despierto, se siente consciente, se siente en control, mientras la corriente lo arrastra, mientras los años pasan, mientras el potencial se desvanece. Hill entonces hizo otra pregunta. ¿Cuándo comienza la deriva? ¿En qué momento una persona pierde el control de su mente? La respuesta fue inmediata y profundamente inquietante, porque no comenzaba en la adultez, no comenzaba con una mala decisión, comenzaba mucho antes. Comienza en la infancia, cuando el miedo se instala antes que el pensamiento. Miedo al rechazo, miedo a la pobreza, miedo a la crítica, miedo a la vergüenza, miedo a ser diferente, miedo a no ser suficiente. Un niño nace libre, curioso,
sin límites autoimpuestos. Pero poco a poco, el mundo lo va moldeando. No hagas eso. Eso no es posible. La gente como nosotros no hace esas cosas. Sé realista. Y luego llega el hábito, la repetición, la obediencia, la necesidad de encajar. Y sin darse cuenta, la persona deja de pensar por sí misma, acepta creencias heredadas, limita sus propios sueños, se adapta a expectativas ajenas, abandona sus preguntas, silencia su intuición. No vive por diseño, vive por programación. Y cuando finalmente tiene edad para elegir, ya no sabe cómo hacerlo, porque nunca aprendió a pensar con independencia. Según aquella confesión, no hay prisión más perfecta que una mente que no sabe que es libre. Pero Hill fue más lejos. Preguntó, ¿controlas a todas las personas? La respuesta fue escalofriante. No, solo a quienes no piensan. La entidad explicó que no necesita imponer control, porque la mayoría se controla sola, a través de la duda, la procrastinación, la indecisión, el conformismo, la distracción constante y, sobre todo, el miedo al cambio. Personas que dicen querer algo diferente, pero hacen lo mismo cada día. Personas que hablan de sus sueños, pero no dan pasos reales. Personas que esperan el momento perfecto, que nunca llega. Personas que buscan señales externas, cuando la respuesta está dentro. Y lo más revelador de todo, es que la entidad admitió algo sorprendente. Dijo que las personas más difíciles de controlar son aquellas con un propósito definido. Personas que saben lo que quieren, que tienen una visión clara, que piensan con independencia, que actúan con decisión. Porque una mente enfocada, una mente dirigida, una mente que ha elegido su camino, se vuelve extremadamente difícil de manipular. Detente un segundo y pregúntate con honestidad. ¿Estás viviendo la vida que elegiste? ¿O la que aprendiste a aceptar? ¿Tus metas son realmente tuyas? ¿O son ecos de lo que otros esperan de ti? ¿Tus miedos son legítimos? ¿O son sombras heredadas? Porque hay una diferencia enorme entre existir y dirigir tu propia existencia. Entre moverse y avanzar con intención. Hill descubrió que la deriva tiene señales claras. Y si prestas atención, las reconocerás. Personas sin metas definidas, que dicen ya veré qué pasa. Personas que evitan decisiones difíciles, que prefieren la comodidad a la claridad. Personas que culpan al entorno, que esperan que las circunstancias cambien. Personas que postergan constantemente, que viven diciendo algún día. Mientras tanto, los años pasan. La energía se disipa. El potencial se adormece. Los sueños se convierten en recuerdos borrosos. Y lo más trágico es que muchas veces esa vida parece normal, parece aceptable, parece lo que hay. Porque todos a tu alrededor viven igual. Todos están en la misma corriente. Nadie cuestiona, nadie despierta. Y así, días se convierten en años, años se convierten en décadas. Y una vida entera puede pasar, sin que la persona haya vivido realmente. Pero la conversación no terminó ahí. Hill hizo la pregunta más importante de todas. ¿Cómo puede una persona liberarse? La respuesta fue simple. Tan simple que muchos la ignoran. Solo hay una forma de escapar de la deriva. Pensar por uno mismo. Tomar el control consciente de la mente. Elegir un propósito. Definir una dirección. Ejercer autodisciplina. Cuestionar todo lo que has aceptado sin examinar. Porque una mente que sabe hacia dónde va, que tiene un objetivo claro, que ha decidido su propio camino, se vuelve extremadamente difícil de controlar. Hill describió cualidades específicas que protegen contra la deriva. Propósito definido, saber exactamente qué quieres. Autodisciplina, hacer lo necesario aunque no te apetezca. Pensamiento independiente, no aceptar ideas sin cuestionarlas. Control de la atención, dirigir tu enfoque conscientemente. Acción inmediata, no postergar decisiones importantes. Aprendizaje constante, mantener la mente activa y flexible. Y cuando desarrollas estas cualidades, algo cambia. No necesitas luchar contra fuerzas externas, porque has recuperado el territorio que importa, tu propia mente. Quizás el mayor peligro no es una fuerza externa. Quizás el mayor peligro es vivir en automático, aceptar menos de lo que eres capaz de crear, olvidar que tu mente es el territorio donde se decide tu destino. Cada pensamiento que repites construye tu realidad. Cada decisión evitada, también. Cada día que pasa sin dirección clara, te aleja del potencial que llevas dentro. Tal vez la pregunta no es si aquella entrevista ocurrió literalmente. Tal vez Hill intentaba mostrarnos algo más profundo, que el verdadero enemigo rara vez se presenta como enemigo. A veces,
se disfraza de comodidad, de rutina, de aprobación social, de miedo razonable, de sentido común, y pasa desapercibido durante años, durante décadas, hasta que un día miras atrás y te preguntas dónde quedó el tiempo, dónde quedaron los sueños, dónde quedó esa persona que querías ser. Así que hoy, hazte una pregunta incómoda. ¿Estás viviendo por elección? ¿O por deriva? ¿Tus días tienen dirección? ¿O simplemente ocurren? ¿Estás construyendo algo que importa? ¿O repitiendo lo que te han enseñado a hacer? Porque el momento en que comienzas a pensar con claridad, a decidir con intención y a actuar con propósito, es el momento en que recuperas el control. Y una persona que recupera el control de su mente, recupera el control de su vida, de su tiempo, de su energía, de su futuro. Quizás la mayor enseñanza de esta conversación no es que exista algo intentando dominarte, sino que siempre has tenido el poder de despertar, siempre has tenido la capacidad de elegir, siempre has tenido el control. Solo necesitabas recordarlo. Si este mensaje resonó contigo y sabes que es momento de pensar con mayor profundidad, este canal fue creado para eso, para quienes están listos para dejar de vivir en automático, para quienes entienden que la verdadera transformación comienza en la mente. Nos vemos en el próximo.